20 kilómetros de pista. Debo decir que va a ser un poquito trambólico esto. O sea, fijaros todo esto. Estaba pegando unos botes que... Está haciendo un camino terrible, o sea, ya puede merecer la pena cuando lleguemos. Hoy nos enfrentamos a desafíos que pondrán a prueba nuestra furgoneta y nuestra paciencia. Y sí, os adelanto que vamos a terminar en problemas en mitad de la nada. Ya veis cómo está la rueda, estamos en la mierda y esto son muy malas noticias, la verdad. Tras algo más de un mes recorriendo Marruecos, al fin ponemos rumbo al Sáhara Occidental, una de las zonas más áridas y espectaculares que hemos visto hasta ahora, donde es difícil mirar hacia el horizonte sin que alguna duna asome. Esta región también tiene algo de controversia detrás. Aunque muchos lo desconocen, sus habitantes incluso tenían el libro de familia español. Y es que pertenecía a España hasta 1975, cuando pasó a ser administrada por Marruecos. Hoy todavía se pueden ver vestigios del muro que separa territorios dentro del desierto, un recordatorio de un conflicto que sigue vivo y latente. Nuestro plan, recorrer kilómetros y kilómetros de paisajes rocosos, playas desiertas y rincones que pocos se atreven a explorar, y es que poco a poco nos vamos alejando cada vez más de nuestro hogar. Pero como en toda aventura, nada sale como uno espera, así que preparaos para arena, rocas, caminos de cabras y mucha, pero que mucha aventura. Estamos ya a punto de entrar en el Sáhara Occidental. La semana pasada, bueno, estuvimos en Merzuga y nos hemos pasado como 4 días sin parar de conducir. Hoy vamos a parar en hay por aquí una playa muy chula, ya, bueno, eso, justo a punto de entrar ya en Sáhara Occidental, porque nuestra idea ya en toda esta zona es que queremos meternos directamente a toda la zona de Senegal. Veremos también a ver lo que nos encontramos en el Sáhara Occidental. Creo que ¡Más arena! ¡Sorpresa! No, pero yo me refiero más al lado humano, que a medida que vas yendo más hacia el sur se ve más pobredumbre. Pero sí, o sea, luego en la zona del desierto, tal, pues al final hay mucho turismo y es algo que tenemos mucha curiosidad de ver cómo va a ser toda la parte esa del sur. Así que nada, vamos a ver si acampamos. Se nos ha roto también, bueno, luego los enseñaré. En cuanto paremos, no os hago más spoilers. ¿Alguien se ha agenciado con el sitio de la reina? La han robado. Y ya verás cuando salga y te vea. Y después de mucho tiempo, exactamente desde que salimos del Atlas, al fin empezamos a tener nubes. Así vamos. Nada mal. No queremos. ¿El qué? Queremos sol. No, no queremos sol. Vaya tela, hay que parar y todo. Chao. Mira qué bonitos, ¿eh? Sí. Qué bonitos. Igual que este. Acabamos de meternos ahora ya en una pista que es la que se supone es 20 kilómetros de pista. Debo decir que va a ser un poquito trambólico esto. Pero bueno, se supone que esta pista nos va a llevar ya hasta la playa. Veremos a ver también si nos podemos meter, porque si va a llover mucho no nos vamos a poder meter, porque si ya con arena la furgo las pasa bastante canutas, pues furgo, arena y lluvia no creo que vaya a ser un buen mix. Así que bueno, veremos a ver qué tal se porta esta pista y a ver cómo nos las arreglamos para poder llegar. Lo que parecía una pista sencilla y sin mayor complicación, pronto empezaba ya a dar señales de que no lo sería. Y aunque todavía no lo sabíamos, nos esperaban 25 kilómetros de auténtico infierno. De tanto bote que vamos pegando ya, se ha despertado hasta esta. O sea, fijaros todo esto. Estaba pegando unos botes que alucináis. Nos estamos metiendo aquí un poquito a la esquina, pero... Está siendo terrible. Esta ya está... Está siendo un camino terrible, o sea, ya puede merecer la pena cuando lleguemos. Sí, además, bueno, fijaos que vamos súper lento, vamos a 20, un poquito menos y... Un dolor de cabeza ya. Es brutal Encima, grabarte y ver ahí a Simba en plan... En su perra. Lo dura que es la vida. Encima es como que era un trocito súper corto y llevamos 25 años en este camino ya. Sí, todavía nos queda, no sé, se supone que son nada, otros 25 kilómetros.
Bueno, corrijo, no es que sean 25 kilómetros, es que en 25 kilómetros empezamos a ver el mar y luego hasta un sitio en el cual poder acampar, se supone que habría que hacer otros 15 así. Y a una media de 20-30 por hora, creo que todavía queda rato. Ajá. Me encanta grabarme desesperada. Sí, la verdad es que lo disfruto mucho. Ay, es que estos procesos... Pero luego vas a disfrutar del sitio, o sea, hay dunas, como llueva ya... Después, ya, la verdad que sí, nos va a fastidiar bastante. Fijaos por qué sitio nos está llevando la ruta y fijaros en ese auténtico palacete. No sabemos lo que es, si es algo militar, pero fijaros lo gigante que es. Sí, es una locura. Y luego fijaros lo largo. O sea que es hasta allí atrás y parece que hay plantaciones de algo. Y es como una plataforma, en plan, solo ese trozo, ¿sabes? Por aquí como que debería de haber agua alrededor, como un castillo. Sí, no sé. Y luego como que tienen también dos partes de muralla. Esta murallita de abajo, la muralla de arriba. Zarpi está analizando la vida. Diciendo, ¿puede ser mi palacio? Según Google Maps, es una granja. Ya os digo que eso mucha pinta de granja no tiene. Lo que tiene pinta de granja es todo eso, que ya veis la gente cómo vive aquí. O sea, es una barbaridad el contraste de todo esto con aquello. No tiene sentido. Paso a paso, con paciencia y a pedo burra, íbamos superando cada complicación, conscientes de que cualquier tontería podría dejarnos con la furgo fuera de juego apenas comenzando nuestra aventura por África. Pero antes de seguir con el vídeo, quiero agradecer al sponsor de este vídeo, gracias al cual podemos seguir viendo películas incluso en África, que es CyberGhost VPN. Para los que no sepáis qué es una VPN, es básicamente una herramienta que protege vuestra conexión a Internet. Es una de las mejores soluciones contra hackers, contra webs estafadoras, porque encripta el 100% de vuestro tráfico a través de una VPN segura y de esta manera protege vuestros datos. Con CyberGhost podéis cambiar vuestra IP y redirigir todo vuestro tráfico a través de una VPN segura. Tienen más de 7.000 servidores en más de 100 países. Así que lo bueno de esto es que podéis navegar como si estuvieseis en cualquier parte del mundo. Para viajeros como nosotros esto es brutal porque desde cualquier parte del mundo podemos seguir haciendo uso de plataformas de streaming como Netflix, como Prime Video y seguir viendo películas desde cualquier parte del mundo. Como dato curioso, incluso podéis acceder desde una IP de India y conseguir YouTube Premium por 1,50 al mes y de esta manera ver a vuestros youtubers favoritos, espero que yo esté entre ellos, sin ningún tipo de anuncio ni cortes. Y algo muy importante, tienen una política muy estricta de no registros, lo que significa que no almacenan ni registran vuestra actividad online. Y no lo decimos solo nosotros, sino que bueno, tienen 38 millones de usuarios y son la plataforma más recomendada en Trustpilot. Además, con una sola cuenta vais a poder conectar hasta 7 dispositivos y si tenéis algún problema tienen un soporte al cliente bestial que están 24 horas activos. Y ahora viene lo mejor, han lanzado una súper oferta para todos los que lleguéis desde nuestra comunidad y es que os van a hacer un descuento de nada más y nada menos que del 83%, obteniendo un plan que os va a durar 2 años por tan solo 2 euros al mes y con 4 meses extra de gratis. Además, si en algún momento queréis echaros atrás, tenéis 45 días para pedir la devolución de vuestro dinero. Así que, qué mejor oportunidad que esta para probar CyberGhost VPN. Así que muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo, para que sigan saliendo oportunidades como estas, y a CyberGhost VPN por patrocinar este vídeo. Y ahora ya podéis continuar con el vídeo. Vale, aquí sí que nos han fastidiado. Si tenemos flamencos y todo, míralos. Son flamenquitos. Qué pasote, ¿eh? Qué bonitos. Lo bueno que se supone que tenemos que cruzar aquí. Ah, bueno, es chiquito. Tenemos que cruzar un río y la leche. Pues nada, lo más normal. 4x4. Aunque parecía que el camino no dejaba de empeorar, este pequeño río se convirtió en nuestra inesperada puerta de entrada a una playa que se escondía tras un sinfín de dunas. Y además llegamos justo a tiempo para un atardecer de película.
La verdad que le está pillando aquí el gustillo a hacer, bueno, cuéntanos. Patatas a la riojana, toda la vida. Patatas a la marroquiana. Pues sí, está muy bueno. Y nada, vamos a comer, vamos a ver si arrancamos con el día. Que todavía tenemos que arreglar, bueno, ya tenemos destrozado el grifo. No. Los que visteis el capítulo anterior ya lo visteis, ese es lo que tenemos cosas. roto. Y ¿quién lo rompió? Jeje. Nadie. El aire. Entonces, bueno, la cosa es que tenemos que arreglar el grifo, tenemos que arreglar también, luego lo enseñaré, pero tenemos ahí una rueda que pinta mal. Así que bueno, a ver si podemos arreglar las cositas antes de volver al viaje. Así que hoy toca día de poner todo en orden y después ya, pues, otra vez marchando, que tenemos muchas ganas de llegar ya rumbo al sur. A ver, mi cara de esto necesito grabarlo. ¿Tu cara? Tu cara de disfrute. Ah, es que quema mucho. Sí, pero bien que te lo metes todo. Ay. Bueno, por aquí tenemos lo que va a ser el nuevo grifo. Mirad nuestro grifo donde estaba, porque ahora ya Obra mía. no hay. Hemos hecho todo lo posible por haber y por hacer, pero bueno, que no hemos encontrado un grifo normal, así que vamos a poner Pues este, está que es guapísimo. de baño, que lo compramos en Zagora. Bueno, gente, por aquí veis que esto se nos ha roto y por aquí el buen señor que nos ha echado un cable. Finalmente, este va a ser el sistema que vamos a utilizar porque no hemos encontrado otra cosa. Pero muy bien, porque podemos usar la ducha igual. Hemos conseguido las mangueritas para seguir utilizando agua caliente y agua fría, que no queremos perder el agua caliente. Y nada, este señor muy majo, así que shukran. Merci. Me tuve que ir a 10.000 sitios a encontrar, pero este justo tiene el mismo tamaño. Y lo bueno es que sí que sirve para el grosor de nuestra encimera. Tal y como veis, aquí pues bueno, tenemos todavía un poquitín de margen para poder apretar y ya está, pues tenemos super grifo de baño para la cocina. Vale, entonces lo primero de todo, colocamos esto aquí de la mejor manera posible y ahora hay que engancharlo por abajo con esta piecita que tenemos y ya estaría. Lo más espectacular de estos viajes es que terminas arreglando un grifo en la mitad aquí de pues una playa preciosa. Ya veis que por aquí tengo pues eso, un poquito, me apaño para llevar un poquito la herramienta más importante, un poquito de Sikaflex, alicates, llaves fijas y esta creo que es la que necesitamos para apretar esto. Llevo básicamente las principales. Apretamos esto y señores, creo que empezamos a tener otra vez grifito. Bueno, ahora lo que tenemos que poner, como tenemos agua caliente al fin después de no sé cuántos años de viaje, gracias a Arcavans, te queremos desde aquí Ricardo y Amparo, pues bueno, he tenido que coger dos nuevas, dos diferentes porque estos tienen otro tamaño y esto es teflón, que esto se utiliza para que el agua no se filtre, entonces tenemos que poner teflón por encima de esto, luego metes esto en la rosca, pero bueno, os lo voy enseñando mientras que lo vamos haciendo. Clase magistral, Adolfo Morales. Con unas vistas maravillosas, mi mujer, como siempre. Ya veis, le ponemos un poquito de teflón y ya está. Y ahora es coger esto y meterlo. Tal y como digo, es para que el agua, pues además esto es aglomerado, es madera muy mala, la verdad. Cogí lo más barato del Leroy Merlin, pues para que no se abombe y no se abra como tenemos abierto esto, pues porque le ha entrado agua. Está caliente, entonces esta aquí y esta enchufamos aquí y ya estaría. Entonces aquí, bueno, ya veis que esto al mismo tiempo que echa agua para el boiler, también aquí tenemos una T, entonces echa agua pues lo que es para el grifo. Y luego aquí hacemos la mezcla que nosotros queramos. Así que nada, hay que poner aquí un poquito de teflón a estos. Momento de la verdad. Momento histórico. No, hay que encender. Aquí tenemos también obra de Arcavans. Ahí ya suena. Ahora está llevando el agua para arriba. Chan, 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 chan. Mira, qué chorrillo tú.
Tenemos ducha y tenemos grifo. Además, cuando lo compré, también me aseguré de que podamos seguir enchufando la ducha, que al final era lo importante. Y nada más tenemos que soltar esto que tenemos por aquí y ya estaría. Lo podemos utilizar. ¿Qué tal? Muriéndome. Ajá. ¿No te gusta esto de las duchas camper? No me gusta esta parte de ser perflota. Ajá. No veo el privilegio en ningún lado, la verdad. Pues mira qué vistas, mira para atrás, mira qué bonito. Ay, quiero un baño. No, ¿quieres agua caliente o qué quieres exactamente? Bueno, también que no te vean estaría bien, la verdad, porque allí tenemos unos pescadores. Quiero un baño con azulejos, esas cosas. Una puerta. Ajá. Pero lo que mola, ahora mismo estás pisando arenita. ¡Qué bien! No me puedo limpiar los pies. ¡Woohoo! No, cortamos. Finalmente, esta parada nos vino genial tanto a nosotros como a los peludos para bajar revoluciones tras tantos días de carretera, conduciendo más de 1200 kilómetros rumbo sur. La verdad que necesitábamos ya hacer una paradita y desconectar un poquito. Es el motivo por el cual nos hemos venido a esta playa, que es una playa que es muy curioso, que bueno, con las nubes que hay es imposible verlo, pero aquí estarían pues Fuerteventura, bueno, todas las Islas Canarias están aquí al lado. Enar de hecho alucinó cuando le enseñé el mapa y vio lo cerquita que estaban de Marruecos. Además esta playa son como 45 kilómetros más o menos de todo costa. Además estamos viendo que toda esta zona está súper inhabitada, no hay prácticamente nadie, está todo vacío. Hemos visto un par de militares y bueno, luego ahí pues gente que estaba pues pescando, pero no hay prácticamente ni casas, nos está todo muy vacío, lo cual nos está sorprendiendo. Lo que sí que se ve muchísima, pero que muchísima basura. Está todo muy sucio, es un sitio muy bonito, pero que pues al final toda la basura pues terminará en el mar y el mar la trae a la costa y bueno, ya veis, está por todas partes. Yo ya lo he visto en otros países árabes, entonces no me sorprende tanto, pero Enar sí que está pues alucinando un poquito más. O sea, que no somos los más limpios del mundo, ¿no? Pero esto ya es cebado. Mirad por ejemplo aquí, pues eso, que hay mucha mierda. Pero bueno, estos se la están gozando. Y bueno, ya os habréis fijado que tenemos un tercer integrante. Hay muchísimos perros aquí, así que los gatetes les está tocando quedarse en la furgo y tiene pinta de que aquí no van a poder salir, la verdad. Fijaos también otro ejemplo, este yo nunca lo había visto, pero bueno, o sea, en la mitad de la playa que hay aquí delfines muertos. Siempre digo que cuando viajas es cuando más valoras lo que tienes en tu casa. Y allí, por ejemplo, si sucediese esto, pues seguido habría algún tipo de servicio que se ocuparía pues de quitar el cuerpo del animal. Y aquí eso pues ya se ve que no existe porque solo se graba uno, pero ya hemos visto otro. O sea, es el segundo que vemos. Sí, es bastante, sí, nada, es muy chocante, muy chocante. Yo nunca lo había visto en ningún país que he viajado, había visto algo así. Y eso, o sea, es como que lo ves a lo lejos y dices, no puede ser. Y sí, el segundo que vemos. En estas aguas del Atlántico, cerca del Sáhara Occidental, podemos encontrar especies como el delfín mular y también ejemplares más frágiles como el delfín jorobado atlántico, una especie en peligro crítico. Cuando un delfín queda varado o muerto en la costa puede ser consecuencia de redes de pesca, contaminación por plásticos, químicos o alteraciones en un ecosistema y alimentación. Estudios en diferentes regiones muestran que la presión humana sobre estos hábitats provoca cada vez más estos varamientos. Y aunque no siempre se puede determinar la causa exacta, lo que sí es evidente es que la salud de estos ecosistemas está amenazada a día de hoy. Bueno, pues creo que por hoy suficiente.
va a empezar a atardecer ya. La verdad que es una playa espectacular, es preciosa, acabo de estar volando el dron y qué locura. Cuanto más al fondo, más bonito, más... Vamos, estoy lleno de arena, es un auténtico espectáculo de playa, pero es una pena que la tengan tan descuidada, sí, que esté todo tan lleno de basura. La verdad que es una pena. Además entiendo que toda esta zona, pues al estar tan cerca de las Islas Canarias y tal y como está ahora la situación, que si Marruecos quiere las Islas Canarias, ¿no? Que, o sea, esto debería de estar, no sé, pues debería de haber más movimiento, entiendo, no lo sé. Pero bueno, queda mucha pena y ahí también se ve un poquito la diferencia en la mentalidad, ¿no? Que cada país y cada cultura tiene una forma de ver la vida y pues bueno, en X cosas pues para nosotros pues igual sus formas serán incluso mejores que las nuestras, pero en X cosas quizás nosotros veamos que tienen ciertas carencias. Es lo guay también de viajar, que esto lo suelo decir mucho, que tú puedes conocer diferentes formas de ver el mundo y luego tú te quedas con lo que tú quieres. Disfrutamos de un atardecer precioso con colores que pintaban en el horizonte de naranja y nos fuimos a dormir con toda la tranquilidad del mundo, sin saber que al siguiente día nos esperaba un buen disgusto, que había ido a más y tendríamos que ingeniárnoslas para salir del apuro. Buenos días. Ayer, ya visteis que estábamos durmiendo muy cerquita ya del Sáhara Occidental. Hoy hemos salido muy prontito por la mañana porque nos hemos despertado con una pequeña mala noticia o gran mala noticia. Y ya estamos en el Sáhara Occidental. Estamos ahora mismo, ayer os decía que estábamos muy cerca de las Islas Canarias. Estaríamos, pues no sé, a unos 300 kilómetros más o menos. Ahora mismo estamos llegando a Tarfaya, que Tarfaya es el sitio que está más próximo de Marruecos a Fuerteventura, exactamente es lo que está más cerca, que son 120 kilómetros. Creo que Fuerteventura o La Gomera, no estoy seguro. Vamos, que 120 kilómetros es lo que separa las Islas Canarias de Tarfaya. Y vamos a ver si allí podemos solucionar un problema que tenemos, que os lo dejo por aquí porque ha sido bastante... la verdad que están siendo días duros. Vale, familia, nos hemos despertado, ya veis cómo está la rueda, estamos en la mierda, tenemos que conseguir inflarla y estas son muy malas noticias, la verdad, muy malas noticias. A ver si podemos con esto inflarla, llegar a la ciudad más próxima y que nos arrolen el pinchazo, porque ya veis cómo tenemos la rueda, o sea, no tenemos rueda directamente. Y yo no tengo kit repara pinchazos, así que a inflar y a ver hasta dónde podemos llegar. Pero la rueda estaba tan desinflada que ni así estábamos consiguiendo solucionar el problema. Casi pensábamos que teníamos que sacar la rueda de repuesto y bueno, finalmente hemos sacado el gato, hemos levantado... O sea, os explico el problema, vamos a la rueda de atrás. Vale, la cosa es que es tubeless, entonces básicamente lo que nos estaba pasando al estar tan desinflada empezábamos a inflar y el aire se escapaba por aquí entre medias. Entonces hemos levantado para que no comprima tanto el suelo y al final hemos conseguido y ya se está inflando. Ahora ya deberíamos de poder bajar el gato y no habría problema. La verdad que está siendo complicado, pero bueno, creo que para el siguiente viaje vamos a tener un kit repara pinchados sí o sí. Además, Ricardo de Arcavans nos dijo, comprar, no más compraos. Llevábamos ya varios días arrastrando este pinchazo, confiando en que aguantará un poco más. Pero después de nuestra visita a la playa, la cosa fue a peor. La rueda cada vez perdía más aire y ya no era solo una molestia. Empezaba a convertirse en un problema serio. Necesitábamos encontrar un taller cuanto antes para repararla, porque sufríamos riesgo de reventar la rueda y en mitad de la nada no es algo que queramos experimentar. Y mucho menos aquí en la mitad del Sáhara. Lo que parecía un simple contratiempo podría complicarse más de la cuenta. Ya sabéis que hoy quedarán como 24 horas a partir de que estéis viendo este vídeo para el sorteo de mascota, así que aprovechad a hacer un pedido. Cuantos más pedidos hagáis, más opciones para que os toque. Y no os olvidéis de aprovechar el ofertón del 83% que tiene CyberGhost VPN. Os dejo toda la información en la descripción para que podáis acceder directamente a su web.